Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a casa. Ahí están, sí, ahí estoy saliendo, ahí me escucho por otro lado. Siempre es la incertidumbre, ¿no? Ahí esta semana unos amigos me preguntaban cómo era esto de hablar, y digo, es rarísimo porque le hablas a un celular. eh, Ni siquiera es como un Zoom, porque en un Zoom por lo menos ves 30 personas en una pantalla. Esto no es nada, ¿sí? No sabes cuántos hay del otro lado, ni quiénes están, ni nada por el estilo. Bueno, no sé si recibieron todos los que están ahí del otro lado el flyer que estuvo dando vueltas ahí de lo que íbamos a hablar hoy. La idea es hablar obviamente en el marco de principios para el éxito, vamos a hablar de principios de autoliderazgo, ¿no? Y una de las cosas que me inspiró a hablar de esto fue un poco lo que nos enseñaba el pastor Daniel el día sábado, en la palabra que tuvo previa a la ofrenda, cuando él hablaba que es igual de importante buscar sabiduría o principios en la palabra como las promesas, ¿no? El evangelio completo está compuesto por la correcta combinación y el equilibrio entre principios y promesas, ¿no? Todos nos gusta, nos encanta que nos den promesas de parte de la palabra, que Dios nos dé o nos derrame promesas sobre nuestra vida, y abrimos la palabra buscando promesas. Así que la primera cuestión o lo primero que te quiero proponer es qué promesas, que me cuentes qué promesas te dio Dios en estos días de cuarentena, ¿sí? Llename el chat con promesas, ¿sí? Que te haya dado Dios, que te haya entregado en este tiempo. Llená ahí, poné promesas de parte de Dios. Si querés poner el versículo, mucho mejor, así otra gente, alguien más lo puede buscar. Si te dio una palabra o si te dio un versículo específico de la Biblia, compartilo con nosotros porque queremos bendecir a todos los otros que están del otro lado también, ¿no? Compartan. Pero si yendo un poquito al tema de la sabiduría y este equilibrio que mencionaba al principio entre sabiduría o principios y promesas, hay una palabra en Proverbios en 3 versículos 13 al 18 que dice lo siguiente: alegre es el que encuentra sabiduría, el que adquiere entendimiento, pues la sabiduría da más ganancia que la plata y su paga es mejor que el oro. La sabiduría, cuando digo sabiduría podemos decir principios o los principios, la sabiduría es más preciosa que los rubíes, nada de lo que desees puede compararse con ella. Con la mano derecha te ofrece una larga vida, con la izquierda riquezas y honor. Te guiará por las sendas agradables, por sendas agradables. Todos tus caminos dan satisfacción, sus caminos dan satisfacción. La sabiduría es un árbol de vida, a los que la abrazan, felices son los que se aferran a ella. Hace un tiempo, no mucho, ¿sí?, descubrí una palabra. Durante muchos años, tengo 51 años recién cumplidos, o sea, creo que durante 50 o 49 por lo menos, me pregunté por qué razón el rey Salomón había pedido sabiduría, ¿no? Cuando Dios le había ofrecido todas las riquezas, él eligió la sabiduría. Y yo decía, ¿cómo se dio cuenta este hombre de lo importante? Y después, lo que decía que descubrí hace poco a través de una enseñanza fue el hecho de que, claro, él había estado escuchando versículos como los que yo acabo de leerles de parte de su padre, del rey David, que lo había pensado y soñado como un rey, y le había inculcado la importancia que tenía la sabiduría por encima de todas las cosas. Entonces por eso el rey Salomón eligió la sabiduría. Pero la sabiduría no es algo que viene, sino que es algo que yo tengo que salir a encontrar, que tengo que adquirir, nos decía el versículo al principio, dice, alegre es el que encuentra la sabiduría y adquiere entendimiento. Es algo que tengo que buscar, es algo que tengo que adquirir, me tengo que ser intencional para encontrar la sabiduría. No me la tropiezo, no me la llevo por delante, tengo que ir a buscarlo. Entonces conozco muchas personas que son muy inteligentes y trabajadoras, ¿sí?, cuya existencia está llena de dificultades porque no fueron educadas por padres que les enseñaron cómo manejarse sabiamente en la vida de acuerdo a principios bíblicos. Entonces pueden ser muy inteligentes, ser muy buenos trabajadores o muy trabajadores,
y sin embargo no tener los resultados que deberían darse acorde a su capacidad y a su capacidad de trabajo también, porque no fueron educados en principios correctamente, entonces su vida se desordena. Entonces lo que me toca es la experiencia, lo que puedo hacer, digamos, lo que puedo hacer es quedarme llorando porque no me tocó un padre o una madre que me enseñaron estos principios, o adecuarme, hacerme amigo de que esta es la realidad y cambiar. Y empezar a cambiar el destino como consecuencia de las generaciones que vienen. Y empezar a adoptar y a aprender principios que transformen mi vida y que me ayuden a ir por el camino correcto. Principios tenemos de asientos, podemos incluso meternos en la app del pastor y asociarnos o pagar el abono anual, y ahí tenemos principios sobre todos, absolutamente todos los temas que está la palabra. Sí, algunas promesas. Sí, primero te saludaron algunos: Juan y Contreras, Claudio Justo, Jorge Alfredo Núñez, pregunta cómo está el pastor Daniel. Está muy bien el pastor Daniel. Silvana Echar dice acá estamos. Alejandro Moroni también saluda. Y después, en cuanto a los versículos, Juan Lago nos dice: pero el que me escuche habitará confiadamente y estará tranquilo sin temor del mal. Proverbios 1:33. Amén. Después Silvana anoten. Silvana Echar nos dice: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Amén. Hebreos 13:5. Y Alejandro Moroni nos dice: recuerden esto, el que siembra escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia, en abundancia cosechará. 2 Corintios 9:6. Amén, amén. Preciosas promesas, ¿sí? Con respecto a esto que decía de si nos educaron o no nos educaron en principios, la verdad que es imposible de calcular el valor que tiene esa herencia para nuestras generaciones. ¿Qué valor le asignaría un padre al hecho de tener un hijo que siga en el camino de la sabiduría, que sepa cómo manejarse en los conflictos, que elija y cultiva amistades con madurez, que administre el dinero con prudencia? No tiene ningún tipo de valor. Ahora, nosotros tenemos que ser los que plantemos o los que empecemos a modificar la tendencia que traemos de nuestra historia, si es que no la recibimos de nuestros padres, y empezar a hacer que los que vienen a posteriori vivan de acuerdo a los principios. La palabra en Proverbios dice: los hijos sensatos traen alegría a su padre, los hijos necios desprecian a su madre. Buscar, resalto el buscar en este caso, sabiduría o principios que dirijan nuestra vida, las decisiones, las acciones que tomamos por delante, siempre será una manera eficaz de invertir en nuestro futuro, ¿sí? En Proverbios también 24:14 dice: así de dulce sea la sabiduría a tu alma, si das con ella tendrás buen futuro, ¿sí? Me acordaba de la campaña de Semana Santa. En otra versión, en la Nueva Traducción Viviente, dice: un futuro brillante, y tendrás una esperanza que no será destruida. Todo esto por salir y tener la intención de encontrar principios que sean rectores para nuestra vida. La contracara del que busca sabiduría es el necio, ¿no? Cuando la palabra usa el término necio, nunca se refiere a personas que son poco inteligentes, sin estudio, sin recursos. Siempre se refiere a personas que no conocen los principios básicos, o aún peor, los conocen y no los aplican. Un proverbio dice, en Proverbios dice: es peor encontrarse con un necio que con un toro embravecido, ¿sí? Con alguien que está ensimismado en su forma de pensar y que no acepta la posibilidad de que la palabra lo rija. ¿Y qué ocurre con los necios? Dice que morirán por su falta de control propio, por su falta de disciplina, dice la NBI, se perderán a causa de su gran insensatez. Y ahí nos vamos metiendo en la autodisciplina, o en el autodirigirse, o en el autoliderazgo, ¿no? La búsqueda de sabiduría. ¿Cómo entonces un hombre puede obtener la esencia de la sabiduría? ¿Sí? El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. Pero los necios desprecian la sabiduría y, otra vez, la disciplina. Y cuando habla de disciplina se refiere más
no solamente a la disciplina que podemos recibir de afuera, sino que se refiere también a la autodisciplina, a la que nos imponemos cada uno de nosotros. Otra versión dice: cruzamos el umbral del verdadero conocimiento cuando vivimos en obediencia y devoción a Dios. Y otra versión que me encanta, que es la versión ampliada, dice: el temor reverente de Jehová, o sea, y lo traduce, pone entre paréntesis como una especie de aclaración, es decir, adorarlo y considerarlo verdaderamente asombroso, nuestra guía, nuestro Señor. Eso es el temor de Jehová, no es tenerle miedo, sino el respeto, el asombro sobre la verdad, el que sea nuestra guía, el que sea nuestro Señor. Él es el principio y la parte preeminente del conocimiento o de la sabiduría, su punto de partida, su esencia. O sea, considerar a Jesús el Señor de nuestra vida es la esencia de la sabiduría. Entonces, lo que yo tengo que hacer, o lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer, es tomar iniciativa. Jesús contó una de las parábolas que siempre me resultaron más chocantes que cuenta Jesús. Es esta parábola cuando cuenta de un señor muy rico que tenía un administrador, y de repente se da cuenta el señor que el administrador no estaba haciendo las cosas bien y lo despide. El administrador se ve en la situación de que se iba a quedar sin trabajo inminentemente, entonces arma un plan de manera tal de poder conseguir, porque dice: a esta altura de mi vida nadie me va a contratar. Entonces va a visitar a los proveedores de ese señor y les toma las deudas que tenían con el señor, a los acreedores, del señor, y toma las deudas y se las reduce a la mitad en un caso, un porcentaje en otro caso, les hace firmar unos papeles, pensando en su cabeza, dice: si yo les reduzco la deuda que tienen ahora con mi señor, seguramente cuando se den cuenta, cuando se enteren que fui despedido, me van a contratar, porque yo les hice un bien. El señor se da cuenta finalmente de lo que había hecho el empleado, y uno se imaginaría que se iba a enojar peor, o que le iba a meter preso, le iba a hacer un juicio, algo por el estilo, pero sin embargo lo felicita, y ahí es donde me hacía siempre ruido esta parábola, siempre me hace ruido, ¿no? Pero claramente no es una palabra que enseña la ética, porque verdaderamente no fue ético lo que hizo el empleado o el administrador, pero sí nos enseña a tomar iniciativa frente a un problema. Tuvo un problema, se le presentó un problema, una situación problemática, buscó una solución. Leía una frase esta semana que decía: en lugar de tomar la iniciativa, tal vez preferimos acomodarnos en la mullida expectativa de un futuro mejor que simplemente ocurrirá, y pongo ocurrirá entre comillas, ¿no? Que se expresará de la siguiente manera, algún día, de alguna manera, la vida mejorará, las circunstancias van a ser mejores, de alguna manera se cumplirán mis anhelos. Entonces ahí lo que está triunfando de alguna manera en nosotros es el pensamiento mágico, llevándonos al terreno de me siento a esperar que Dios haga algo. Vimos la semana pasada que nuestro futuro siempre es una co-construcción entre la seguridad que tengo en Dios, la confianza que tengo en Dios y lo que hacemos nosotros. Dios no hace magia, siempre hace milagros, ¿no? Y para hacer un milagro en nuestra vida necesita de que yo me involucre trabajando con Él, ¿sí? Por eso la Biblia nos enseña que todo Dios lo obra a través de, es encarnacional la obra de Dios, la hace a través nuestro. Nosotros tenemos que tomar la iniciativa. Ahora, la inclinación natural de la vida, queridos hermanos, siempre es hacia abajo. Si no estoy subiendo, como consecuencia de la gravedad seguramente esté bajando, con lo cual tengo que estar haciendo un esfuerzo para ir hacia arriba. La vida es hacia arriba, siempre hacia arriba. Tengo que estar traccionando, ¿sí? Traccionando hacia arriba. Si no tracciono, decaigo. Entonces escuchábamos el domingo, y yo puedo asegurarle que esto lo armé antes de la palabra del domingo y me asombró la coincidencia, ¿no? Escuchamos el domingo que la sabiduría, los principios de sabiduría que escuchan la palabra son el puente entre la sequía, que probablemente te toque vivir en este tiempo, y la superación sobrenatural, ¿sí? Eso nos enseñaba el pastor Carlos, ¿no? ¿Alguna otra promesa compartieron? Sí, primero se cortó un minutito y después ya volvió.
Alejandro nos dice que ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Amén. Entonces en 2 Corintios 9:11. Amén. Compartieron varias promesas muy lindas y muy profundas, muchas de ellas. Ahora quiero invitarles a que piensen, y si lo tienen determinado, lo compartan también, en principios que hayan aprendido en estos días. Principios de sabiduría, principios que te ayudaron a tomar la decisión de modificar alguna actitud, principios que te ayudaron a cambiar de orientación, a salir del lugar donde estabas, que te movilizaron, principios. ¿Sí? Principios, compartan principios. Promesas ya compartimos, ahora compartan principios que están a partir de ahora, a partir de que los aprendiste, empezándolos a incorporar, sabiendo de lo que cuesta incorporar un nuevo hábito, un nuevo principio, un nuevo aprendizaje, pero que lo tenés presente para empezar a incorporarlo de ahora en más en tu vida. Y nos metemos en el tema de autoliderazgo. Decíamos, ¿no? Leíamos en la palabra, el que es necio morirá por falta de control propio, por falta de disciplina, se perderá a causa de su insensatez, ¿sí? Y también decíamos que el secreto para encontrar la sabiduría es el temor del Señor, es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la autodisciplina. Algunos consejos relacionados con esto. Siempre, la persona más difícil de liderar, de dirigir, vamos a ser nosotros mismos, ¿sí? Y yo identifico dos razones para esto. La primera es, no nos vemos a nosotros mismos generalmente como vemos a los demás. Rara vez tenemos una imagen realista de nosotros mismos, ya sea por lo positivo o por lo negativo, ¿no? Pero creemos que somos más o menos espirituales de lo que somos, creemos que somos más o menos profesionales de lo que realmente somos, creemos que somos mejores o peores esposos o mejores o peores padres, pero nunca o muy rara vez hay una visión realista de nosotros mismos. Y la segunda cosa por la que creo que los más difíciles de dirigir somos nosotros es porque además somos más duros con los demás de lo que somos con nosotros mismos. ¿Y esto a qué se debe? ¿Por qué somos más duros o más exigentes con los demás que lo que somos con nosotros mismos? Principalmente porque solemos evaluar a la gente por sus acciones y a nosotros mismos por las intenciones. El criterio es totalmente diferente. ¿Sí? Totalmente diferente. Si yo evalúo a alguien por lo que hizo, y si me preguntan a mí, vos no hiciste tal cosa, no, bueno, pero tuve la intención de hacerlo. Es muy distinto evaluar a alguien por lo que hace a la intención de hacerlo. Todos podemos haber tenido la intención, pero difícilmente nos evaluemos a nosotros mismos de la misma manera que evaluamos a él. Entonces esto ocasiona que nosotros seamos los más difíciles de liderar siempre. ¿Sí? Porque al no vernos con la claridad con la que deberíamos vernos, difícilmente nos evaluamos y hacemos los ajustes que deberíamos hacer. Algunos consejos para autoliderarnos. El primer consejo para autoliderarnos a nosotros mismos. Lo primero que tenemos que hacer es aprender a seguir, ¿sí? A dejarnos liderar. Solo alguien que sabe seguir, obedecer, puede dirigirse y dirigir a otros también. La conexión con la dirección con la dirección correcta en nuestra vida y su importancia solo es posible cuando entiendo cómo es seguir a otras personas. Si yo no me dejo liderar, si yo no permito que nadie me diga, que nadie me enseñe, nadie me dé un consejo, nadie me guíe mi dirección, si yo no me avengo a que alguien me dé sabiduría también sobre mi vida, es muy poco probable que yo pueda dirigir mi propia vida, porque no voy a estar aceptando el consejo de otra persona, entonces siempre voy a pensar que estoy en lo correcto. La segunda cosa, sí, algún principio. Bueno, acá pusieron 2 versículos más, dice, Miriam puso, Dios proveerá todo lo que os falte de acuerdo a sus riquezas en gloria, en Cristo Amén. Jesús. Silvana dice, si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a la montaña que se mueva y ella se iría de allí. Miriam también nos dice principios igual autodisciplina. Amén. Y Tony nos dice, no se dormirá el que nos guarda. Amén. Salmo 121. No, Salmo 23 puso él. Amén.
Ah, sí, claro, Salmo 23. Esteban dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Jeremías 29, 11. Muy bien. Bueno, justamente ahí, ¿quién decía de la autodisciplina? Miriam. Bueno, desarrollar, el segundo principio para autoliderarse es desarrollar justamente la autodisciplina. Para esto tengo que desarrollar carácter, saber lo que es bueno para mí y accionar en definitiva para conseguirlo. Lo que es bueno para mí, lo vimos recién, son principios. Un ensayista británico parecía haber leído la Biblia hace mucho tiempo y escribió lo siguiente: cuando somos necios, deseamos conquistar el mundo. Cuando somos sabios, deseamos conquistar nuestra propia vida. ¿Sí? No puedo dar por sentado que tengo el control de mi vida. Me toca revisarlo constantemente. Es algo que tengo que ir, revisar, autorrevisarnos para como consecuencia, disciplinarnos, ¿no? La tercera cosa importante para lograr, en definitiva, el autoliderazgo sobre nuestra vida es practicar la paciencia. Generalmente todos buscamos adelantarnos de alguna manera o soñamos despiertos con que lo hacemos, ¿no? Si estamos en un proceso de crecimiento, de afirmar nuestro carácter, de mejorar el control que tenemos sobre nosotros mismos, esto implicará inevitablemente trabajo y tiempo. Los cambios personales no ocurren de la noche a la mañana. Yo no puedo cambiar de un día para otro. Sí puedo cambiar la dirección de mi vida. Sí puedo decidir adoptar un principio y que eso modifique la dirección. Pero el cambio profundo en mi vida va a demorar tiempo. Por eso tengo que desarrollar paciencia. Pero si no empiezo en algún momento, no ocurre nunca. Sí. Acá Claudia nos dice que Job 22, 28 dice: determinarás a sí mismo una cosa y te serás firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Bien, un principio fundamental, determinarse. ¿Sí? Determinarse a hacer una cosa y eso te sea firme. La cuarta cosa para desarrollar el autoliderazgo sobre nuestra vida, o el cuarto consejo, es busque rendir cuentas. ¿Sí? Busquen a alguien a quien rendirle cuentas. No tener a quien rendirle cuentas en la vida personal ciertamente conduce a desvíos. Si yo no tengo a alguien, en definitiva, a quien contarle, que me controle, me voy a desviar. Generalmente, los varones principalmente, no queremos consejo, nos molesta recibirlo en muchos de los casos. Por eso la consecuencia muchas veces es que nos metemos en problemas y después le echamos la culpa a Dios de esos problemas en los que nos hemos metido. ¿Cómo no me zafaste de esta?, le decimos a Dios. Y Dios dice: vos te cortaste solo, ¿yo qué tengo que ver? ¿Qué querés que haga? ¿No? Entonces busquen a alguien que pueda escucharlos, que pueda aconsejarlos, alguien con más experiencia, con más conocimiento, con más sabiduría, y sigan el consejo, ¿sí? Además, otra cosa que genera cuando nosotros buscamos alguien a quien rendirle cuentas, también es compromiso. Cuando yo le cuento a alguien lo que tengo pensado hacer, el proyecto que tengo desarrollado, el plan que tengo para mi año, cómo diseñé los pasos o las metas intermedias de ese plan, definitivamente eso me compromete, porque también son los medios o las formas que tengo de ir controlando que voy avanzando en la dirección correcta. Entonces yo encuentro a esa persona. Entonces, repasando, lo que digo son 4 cosas. Primero, aprender a seguir, ¿sí? Aprender a seguir, a dejarme ser dejarme que alguien me lidere, aprender a que alguien me lidere para liderar mi vida principalmente. La segunda es desarrollar autodisciplina, ¿sí? Poner y desarrollar mi carácter. La tercera es practicar la paciencia, esperar que los cambios, en tanto y en cuanto estoy en la dirección correcta, los cambios van a ocurrir si estoy adoptando los principios que me enseña la palabra. Y cuarto, buscar a alguien para rendir cuentas. ¿Qué principios? Compartieron algunos principios. Como decíamos o como veíamos al principio, es más fácil y menos agradable, más difícil, y menos agradable encontrar o buscar principios. Cualquiera puede recibir una promesa y sentarse a esperarla. Probablemente no genere nada más allá de la expectativa de que esa promesa Dios la cumpla, ¿no? Pero sin embargo, si prestamos atención a cada una de las promesas que establecen la palabra, siempre la promesa tiene una condición. Está pegada a un principio.
Pero cuando se nos enseña un principio, inevitablemente conlleva un aprendizaje, un cambio a realizar, un estiramiento en alguna área de nuestra vida. Como todo estiramiento duele. Recuerden cuando crecieron, cuando eran adolescentes, duelen los huesos cuando nos estiramos. Por eso los estiramientos y los conocimientos duelen. Hace mucho aprendí una definición de cambio que significa cambiar, que dice así: cambiamos cuando el dolor de permanecer es percibido como mayor al del cambio. Entonces, cuando quedarme en el lugar donde está me duele más de lo que me va a doler cambiar, es ahí recién cuando cambiamos. Entonces, el problema es que muchas veces cambiamos cuando las circunstancias nos llevan a un límite y no nos queda otra. Cuánto más fácil y más productivo sería, y más placentero incluso, si nosotros decidiéramos el momento de hacer las modificaciones, de hacer los estiramientos, de hacer los cambios. Si nosotros tomáramos la decisión de cuál es el momento adecuado y no esperáramos a que la situación nos empujara. Todos nosotros hemos sido metidos en una situación en este tiempo que nos ha empujado a determinada situación y a la posibilidad de aplicar principios para modificar la realidad que nos toca vivir. Dirigirse a sí mismo significa que nos regimos por normas más altas, por los principios que establecen la palabra de Dios para nosotros, por ese equilibrio entre promesas y principios. Si no me inspecciono regularmente a mí mismo, es muy probable que las personas que están a mi alrededor no me respeten, porque no soy una persona que se autoevalúa, aprende y cambia. Leía, sí. Acá Jano nos dice que lo primero que aprendió al comenzar su emprendimiento fue paciencia y perseverancia. Y Colosenses 1:11 dice así: perseverarán con paciencia en toda situación. Ahora soy pacientemente perseverante. Muy bien, Jano, excelente. La paciencia combinada con perseverancia forman un combo espectacular, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo espero, pero mientras espero voy persistiendo, voy haciendo, clave, ¿sí? Decía recién que leía una frase esta semana de Thomas Watson, que fue un famoso presidente de IBM de principios de los años 2000. Nada demuestra de modo más concluyente la capacidad que tiene un hombre de dirigir a otros que lo que hace día a día para dirigirse a sí mismo, ¿no? Quizás sueñes con liderar a otros también. Primero tenés que liderarte a vos mismo, inevitablemente. Porque los que son necios, como leíamos hace un ratito, dicen morirá por falta de control propio, por falta de autodisciplina, ¿sí? La sabiduría, la búsqueda de sabiduría, nuestra madurez y sensatez, ¿sí? Es importantísimo para desarrollar el autoliderazgo. Si no buscamos principios que cambien nuestra vida, que transformen nuestra vida, difícilmente podremos autoliderar nuestra vida. Seamos sabios para tomar las riendas de nuestra vida y no permitir ser llevados de acá para allá por cualquier viento, por las circunstancias, por el miedo, por la pandemia. ¿Sí? No, la hora, digo. Es la hora, ok. Pensé que me ibas a decir algo. Entonces cierro con esto y repito esta última, lo que dije recién. Seamos sabios para tomar las riendas de nuestra vida y no permitir ser llevados de acá para allá por cualquier viento, circunstancia, miedo o pandemia. Que Dios te bendiga. Gracias. La Iglesia del Centro, la Casa del Padre. Una comunidad que desde hace 137 años adora a Dios y sirve a las personas en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Esta es nuestra familia. El hogar en el que no estamos solos. La casa en la que se respira otro oxígeno. La comunidad de fe en la que semana a semana Dios nos sorprende con milagros asombrosos. Este es el tiempo para que te integres a esta gran familia. Dios quiere bendecirte más y más y que crezcas en todo. Él está muy feliz de que estés en su casa. No te quedes afuera. Nada detendrá lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Nos encontramos el próximo sábado a las 20 horas y el domingo a las 10:30 horas aquí en nuestro canal de YouTube, youtube.com/Iglesia del Centro.